Bueno, pues es tiempo de comenzar este espacio radiofónico desde el punto de vista de las entrevistas y de los apartados. Saludo yo por aquí al amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Juanma, bienvenido. Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes a los compañeros. Y bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. Ya estamos en diciembre, ¿eh? Estamos ya en el segundo domingo de Adviento que acabamos de pasar y sí, caminito ya de la Navidad. Ahora sí, esta semana sí voy a empezar a sacar los adornos de Navidad ya. Ahora sí, ¿no? Bueno, pero nadie diría que estamos en Navidad viendo a Pepe, ¿eh? Porque Pepe viene hoy súper veraniego. Pepe Farray, bienvenido. Hola, mira ya, sí, bueno, veraniego, ya uno sí, de vez en cuando miras la ropa que te pones, pero visto a lo no visto hay que combatir con este viento, sí, esta ventolera que está, y la verdad que pensé que era peor. Nunca se sabe lo que nos depara el día, pero la noche sí amenazó un pelín. Pero la verdad que no sé, la zona medianía siempre afecta más porque Cierto. Cuando vienen estos tiempos, quieras o no quieras, en la zona medianía pues afecta más. Y no obstante, no hay mucho daño en el sentido que ya está la fruta y está todo prácticamente recogido, o sea que ahora los árboles son los que tienen digamos, el daño que les pueda ocasionar, que Dios quiera que todo quede en nada y nada, bueno, aquí, pues, acompañando al amigo Juan Manuel en su tertulia en su lunes y dice que va a empezar a decorar, y yo también ya he visto nunca a mí me gusta de empezar a decorar antes del día 8. Sí. Bueno, pues ahí está. Saludo yo a Felipe Méndez también. Bienvenido, caballero. Bueno, pues buenas tardes. Un placer volver a estar aquí escuchando al amigo Juan Manuel. Y yo, como él, soy de los que también empieza a enramar y a colgar las cosas pues a partir del día de la Concesión. No solo fue el segundo domingo de Adviento, sino fue también el día de Santa Bárbara, ¿sí? Que yo me acuerdo porque mi hija precisamente se llama Bárbara, pues para ella un saludo y un abrazo. Bueno, y nosotros también aquí hay que recordar a las fogueterías, tanto a la de los Peña como al de los Tostes, ¿no? Sí. Y toda esa gente que queremos tanto nosotros y que también está relacionada, igual que los, digamos, el ejército de artillería, todo lo que es la patrona, ¿no? Y los cabuqueros también. Y los cabuqueros también. Bueno, pues ahí estamos. Bueno, ya que me dieron pie, pues mira. Sí, no, vamos en principio. ¿Saben ustedes cómo es la metódica? Sí, vamos con Juan Manuel en el apartado de patrimonio y después ya seguimos con ustedes. Santa Bárbara, fíjate tú qué cosa. Yo conocí precisamente a don Ezequiel allá por el año 77, 78. Sí. Y fue gracias a don José Toste, que precisamente él estaba detrás de encargarle la Santa Bárbara que tienen en el taller. En el taller arriba. De la asadilla, sí. En la pirotecnia. Tienen una pequeña que acabo, por si lo quieren ustedes ver, acabo de colgar la imagen en el chat nuestro. Vale. Y fue la ocasión en la que, bueno, yo tenía 17 años creo por esa época, y fue la ocasión en la que yo conocí a don Ezequiel, y después de eso ya fue una constante con él, siempre... todavía, fíjate tú, no tenía ni siquiera el taller de la luz que se abrió a mediados de los años 90, y todo lo hacían en la casa, y entonces íbamos a casa de don Ezequiel. Recuerdo que la carretera de la Perdoma tampoco estaba arreglada, estuvo mucho tiempo con muchos valles y estropeada y demás, y nos costaba un follón ir a la casa, pero así todo siempre lo visitábamos. Y bueno, decir que, como bien decía Felipe, bueno, ya esta semana cerramos ya el ciclo con la concesión y estamos ya camino del tercer domingo de Adviento, y precisamente es la época para colocar ya los adornos, que hoy vamos a hablar un poco de ese tema, dejando atrás ya a San Andrés, por supuesto, las castañas, las bodegas y todo esto. Siguen existiendo algunas fiestas todavía antes de la Navidad, Santa Lucía. Sí. Hay unas cuantas fiestas todavía importantes y que tienen cierta impronta en nuestra cultura. Incluso a nivel internacional en el puerto de la Cruz, con los nórdicos. Bueno, hacían un concierto y todo. Entonces, es muy interesante que no se pierdan estos matices, porque ya te digo, como hemos dicho en ediciones anteriores, la gente desde octubre ya empieza con el tema de las Navidades, y cuando llegan las Navidades ya está uno un poquito cansado. Pasa como con el tema de cuando te empiezas a comer las golosinas de Navidad antes, cuando llega luego la Navidad ya es que parece que no te apetecen. Entonces es conveniente
ubicar cada cosa en su sitio y un poco hacernos también más escépticos a esta carrera consumista que nos está llevando. Para comenzar, lo único para comenzar, yo solamente recuerdo cuando mi madre siempre tenía una expresión que decía: nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que trona. Sí, y eso se le echa siempre en cara a aquellas personas que se olvidan un poco de sus amigos, se olvidan de los demás, o se olvidan de los familiares. Solamente cuando los malos tiempos y cuando... Sí. Y es una desgracia, pero bueno... lo siento que hace ruido, pero que no le veo la cara a Juan Manuel. Es una cuestión que hay que tratar. Pues bueno, hablando de las decoraciones, nos vamos a meter un poco ya con el tema de las decoraciones. Hubo una época cuando el desarrollismo, yo soy por lo menos, me entro dentro de la generación baby boom esa que nacimos un montón de golpes y ahora nos vamos a jubilar y va a ser un problema social. Y el tema de la época era la discusión entre árbol de Navidad o Belén. Claro, la gente se empezaba ya a ubicar en viviendas más pequeñas y entonces muchos optaban ya por desechar un poco esos belenes, que tampoco te creas tú que teníamos mucho acceso. Los niños de aquella época, nosotros empezamos a conocer las primeras figuritas de plástico que empezaron a llegar, y antes de eso pues las figuras normalmente eran de barro y las solían tener las parroquias o entidades de cierta categoría. Me refiero a esos belenes que sobre todo de cierta entidad, aunque bueno, en el tema de don Ezequiel pues estaba el Belén del odontólogo de la Orotava que era un Belén costumbrista, que ha llegado incluso a estar expuesto en el Parlamento de Canarias. Yo recuerdo como Ezequiel me dijo que él se inició en el tema de la figurita, con el tema de la figura de Navidad. Y en aquella época no había plástico, no había nada, las figuritas eran de barro, elaboradas muchas veces por artesanos propios de aquí, es decir, no venía nada de fuera prácticamente. Y fueron los primeros belenes y entonces la gente en lo que se prodigaba más en hacer el escenario, la infraestructura, en ir a buscar musgo, en ir a buscar piedras, en ir a buscar... Y entonces el que podía y el que tenía más posibles y más recursos, pues hacía su Belén en su casa, pero eran muy contados. No existían tampoco las asociaciones de belenismo como las concebimos hoy en día, y que es una ventaja, y que también yo creo que muchas han surgido para de alguna manera reivindicar esa forma de celebrar la Navidad, porque de alguna manera se empezó a perder con el tema del árbol, que no era tan nuestro. Pues bueno, ya ni siquiera es una controversia entre el árbol o el Belén, ya incluso hay tendencias que pretenden hablar de felices fiestas, pero no hablan de Navidad, y obvian un tema evidente. Hay una Navidad-fobia, vamos a decirlo así. Hay gente que no quiere saber nada de Navidad, y adornos de Navidad, y las casas ahora se están adornando. Esto es una cosa que yo vi, me quedé con la boca abierta en televisión, como lo más chic, lo más novedoso. Es cierto. Es decir, Navidades totalmente confesionales, pero ¿cómo va a ser una confesional una Navidad si es el nacimiento de Cristo? Date cuenta tú que en muchas localidades pues no ponen Feliz Navidad, sino Felices Fiestas. Bueno, también será que aprovechan los carteles luminosos de las fiestas, pero a mí me parece que estamos perdiendo un poco el motivo en una cultura judeocristiana en la que el motivo de esta fiesta precisamente es el nacimiento de Dios, Jesús, que de alguna manera... ¿Sabes lo que me dijo un político de izquierda e izquierdas, vamos, ¿no? Que ya no están activos? Pero me dice, ¿sabes lo que pasa, Isidro? Que si tú colocas Feliz Navidad, solamente llegas a una parte de la ciudadanía, no a todas. Le digo, pero vamos a ver, tú explícame a mí, si tú dices Feliz Navidad, ¿a qué te refieres? ¿Qué significa la palabra Navidad? Navidad no significa ir de compras. Navidad no significa comer todos juntos, porque tú puedes comer en cualquier otra parte del año. De hecho, en Estados Unidos, que tiene una tradición navideña, no veas, la comida más importante no es la Navidad, sino la de Acción de Gracias. Entonces, yo lo que quiero decir es que estamos y venimos, como dices tú, de una herencia, y eso no se puede quitar. Perdiendo el sentido. Mira, es igual que el tema. Pues no la celebres tú si tú no quieres. Con todos los respetos y hombre, yo comprendo que hemos pasado una crisis y demás, pero mira, el tema de los carnavales de verano, a mí eso me suena extrañísimo, porque los carnavales son una época previa a la Cuaresma y que tenían por objeto pues que la gente se desfogara un poco antes de entrar en una serie de sacrificios que se hacían por el tema de la Semana Santa. Y esto pasa lo mismo, es decir, si tú le quitas el sentido, llega un momento que se convierten en unas fiestas consumistas de agobio, de compras, de
colas que al final se hacen desagradables y pierden el sentido. Y los que tenemos ya o peinamos unas canas, nada tiene que ver la Navidad. Y fíjate tú que en aquella época las Navidades se hacían de una forma mucho más modesta porque no había medios. Es decir, a los niños les regalaban una fruta o les regalaban un balón de trapo. Yo recuerdo a mi padre que decía esas cosas, que ¿qué te dejan los reyes y tal? Y le dejaban una naranja, una manzana, un trocito de dulce guayabo, que era un... Sí. Entonces, si perdemos ese sentido, ahora resulta que tenemos un materialismo brutal, pero yo creo que no le estamos enseñando a las nuevas generaciones el sentido de esas festividades. Entonces, es muy importante recuperar, y de ahí lo que comentaba antes de las asociaciones belenísticas que se han creado en distintos municipios y demás, y que está teniendo un auge, igual que se están haciendo ferias en la que ya con más medios, incluso con producción artística, ya no estamos hablando ya de esas simples figuritas que también tenían su valor de barro, elaboradas artesanalmente de forma local y doméstica, sino estamos hablando ya de cómo ha ido evolucionando el belenismo, y ahora hay asociaciones que incluso imparten, y bueno, en internet hay un montón de guías que te dicen cómo hacer los dioramas y te enseñan con polietileno, con corcho blanco de esto y con distintos procedimientos a hacer esos escenarios para los belenes, y que tienen, fíjate tú, ha tenido también una repercusión turística, porque bueno, este fin de semana mismo en La Orotava pues se acaban de abrir una serie de belenes y tuvo una asistencia brutal de personas, y que empezaron un poco con, como te decía yo, a partir de los años 70 por ahí, con un belenismo que era casi todo traído de Olot. Olot es en Cataluña un pueblo que se dedica a la producción de imágenes religiosas de carácter, está todo el pueblo dedicado, hay varias fábricas, y eso normalmente hay unos artistas que son los que modelan las figuras, que son realmente escultores, imagineros, y que después de eso sacan unos moldes, de esos moldes se funden según el tamaño y la proporción, a veces se le meten unas verguitas dentro, otras veces es incluso con unos palos y las ahuecan y se hacen en escayola, y esas eran los primeros belenes que nosotros empezamos a conocer aquí con un carácter, y estaba por ejemplo el Belén de San Juan de Dios, que era muy conocido, que era todo con imágenes de Olot, incluso llegaban hasta el punto de crear una bóveda de escayola con unas luces incrustadas que hacían las estrellas, y luego mediante unos reflectores hacían el efecto día, el efecto noche, incluso proyectaban una imagen, le sacaron una foto al ángel de Olot del Belén, y proyectaban el ángel en esa cúpula mediante un proyector, y normalmente esto luego ya cuando se fue, ya te digo, de los belenes más avanzados que tuvo siempre fue el de San Juan de Dios, que lo visitábamos desde los años 60 prácticamente, y incluso luego ya se llegó incluso más a ponerle una banda sonora, usaban muchas veces la música de la misión, e incluso a relatar lo que ya se está haciendo también en La Laguna. En La Laguna hay también todo un rutómetro de belenes que han seguido un poco esta pauta, aunque ya no son de imágenes de Olot, sino que son tratadas, ahí se ha generalizado también y tienen cierto valor y también son costosas, las figuritas murcianas, que son elaboradas en barro, tal y como se concibieron aquí en un principio, pero luego revestidas con unos lienzos, con unas telas que luego se encolan y se pintan, ¿no? La verdad que son, y es a mano. Y claro, son costosas, pero y el tema va mucho más allá, porque ahora, por ejemplo, en Sevilla se hace una feria cerca de la catedral y cerca de lo que es el Archivo de Indias, con un montón de stand, que los de 3 módulos suelen tener 21 metros de 21 metros cuadrados, y hay después de 60, de 120 y de 210 centímetros cuadrados, que te venden las figuritas, y ya incluso participan imagineros, ¿sabes? Gente que se dedica a modelar, y hay ya figuras de autor que tienen un valor bastante importante. Una pieza, por ejemplo, de 50 centímetros te puede costar 400, 500 Quiero euros. Preguntarte si Ezequiel de León dejó alguna vez. Sí, la de que te nombraba yo del odontólogo, y después hizo también a nivel particular. Lo que pasa que en este del odontólogo él intentó reseñar
todos los momentos etnográficos nuestros, yo qué sé, la matanza del cochino, un montón de escenas tipistas y costumbristas, y este estuvo incluso expuesto un año en el Parlamento de Canarias, hace ya unas décadas me parece, que incluso se dio una circunstancia, la gente es la repera, se robaron el niño Jesús, en un descuido se llevaron el niño Jesús, pero que él en eso, y luego ¿En propiedad también, de quién está? de los herederos. Vale. Yo quería hacerle una preguntita a Juan Manuel, si me permite. Sí. Si me robaste un poco la pregunta antes cuando hablaste de San Juan de Dios, porque eran para Era nosotros el referente, el que de empezó, pequeños. de los más importantes Pero desde la década de los 60. Pero me refiero, aquí en el norte, ¿hubo algún Belén así de referencia como tipo, o cuándo empezó realmente? Había, pero no con esa parafernalia, porque aquí ya se empezó a aplicar un poco la electrónica, la electricidad, los efectos. Ya más avanzado, entonces. Sí, era el más avanzado, y luego con unas figuras que se trajeron de los específicamente, con todos los misterios, y se hacía todos unos dioramas muy perfectos. ¿En quién? ¿La Rotava o en los Realejos? Aquí después, Sí. a ver, aquí había belenes, pero eran más modestos. Normalmente pertenecían a familias que los tenían, y había algún belén incluso napolitano, pero muchas veces estaban metidos en vitrinas, como por ejemplo en la iglesia de San Francisco de Santa Cruz hay un belén que está en un retablo que se armaba luego cuando llegaba la Navidad, y estaba metido en una vitrina. Si vas a la casa del Ercaro de la Laguna, hay también uno. Muchos son de estilo napolitano, ¿sabes? Porque se importaban de fuera. Son las figuras, pero esto estamos hablando ya de piezas históricas. Y lo de Agustino fue más tarde, ¿no? Lo de los agustinos. Sí, lo de los agustinos es relativamente reciente, y es al socaire de estas asociaciones belenísticas que son las Yo tengo que decir, porque claro, a ver, hay que recordar que el amigo Pepe Farray convivió durante mucho tiempo en San Juan de Dios, incluso como paciente primero, incluso después como trabajador, ¿no? Sí, efectivamente me estaba haciendo Juan Manuel recordar, y yo estaba haciendo un repaso por mi mente, las vivencias que yo tuve con respecto al Belén en San Juan de Dios. Se notaba una chispita ahí en los ojos. Sí, de todas formas, cuando se apagaba la luz me hace recordar cómo apaga la luz aquí, mirabas el techo y era todo como las estrellas. También estoy hablando casi de 60 años, que ha cambiado mucho las cosas. Yo estuve operado allí y después al fin pues me quedé trabajando. Allí fueron mis primeros pasos, digamos, en la hostelería, cuando trabajé ahí en San Juan de Dios. Y la verdad, era toda una reliquia, porque aquello eran las colas y colas y colas por las tardes para entrar a ver el Belén. Habían tiempos para poder entrar. Sí, claro, marcaban el ciclo del día y la noche. Correcto. Sí, marcaban unos tiempos y habían varios turnos para poderlo visitar. El Belén de San Juan de Dios, yo no sé en Las Palmas de Gran Canaria y en otros sitios, por ejemplo, como en la península, si era tan, digamos, tan nombrado y tan aquello como estaba el de Santa Cruz de Tenerife, el que estaba en la cuesta, en Vistabella. Estaba y está aún, lo que ya no sé yo, porque claro, todo esto se ha ido. Llegó a haber unos años que desapareció ahí, incluso lo llegaron a montar, creo, en Albieri y Clavijo cuando todavía Sí, estaba lo montaron, y de todas formas incluso lo llegaron a cambiar estando allí, llegó a cambiar de sitio donde estaba, Sí, se cambió varias veces y se ubicó en la parte baja, primera planta, por la zona de los aledaños de lavandería y cocina, etcétera, etcétera. Sí. Y yo sí que lo viví bastante con mucho aquello, el Belén de San Juan de Dios. Bueno, después ahondaremos en el apartado de tradiciones, porque entre otras cosas vamos a hacer un portal después. Pero eso dentro de un ratito. Juan Manuel, yo me imagino que tú acabas de decir napolitano, acabas de decir un Belén con esta influencia, es decir, que hay varias tendencias dentro del belenismo, sí. ¿no? Sí, bueno, los napolitanos, por ejemplo, suelen ser las figuras vestidas con textiles, son elaboradas, se modela la figura y después va revestida de textiles, y también tienen un costo bastante alto, porque suele ser la intervención de algún imaginero que modela la imagen y después alguien que la reviste con un proceso, ¿no? y son a veces sí, telas bastante, son una especie de brocados y que bueno, de esos por ejemplo, ahora hay uno montado en el Puerto de la Cruz. Creo que el año pasado estuvo en la calle San Juan, en donde había una tienda enfrente de la iglesia de San Francisco de textiles, y ahora creo que lo montaron en el centro comercial
de Martianes está montado ahora, Sí. configurado de otra manera, y esos son piezas muy costosas en general, ¿sabes? Hay auténticas obras de arte. Sí, ¿no? Y no, el tema, ya te digo, ahora ha habido un boom con el tema, y en Sevilla, por ejemplo, yo les recomiendo a los oyentes que en YouTube miren, y hay, por ejemplo, hay colgados unos programas que están dedicados al belenismo, y precisamente hacen un recorrido por esa feria que está montada ya ahora en la zona de la Avenida de la Constitución, lindando entre la catedral y el museo, el Archivo de Indias, perdón, que ya están todos esos stands, y hay desde figuritas murcianas hasta, bueno, y después también te venden incluso los dioramas, aunque ya la gente se está dedicando también mediante manualidades a hacer esos dioramas. Los dioramas son los paisajes, eso, la arquitectura, por decirlo de alguna manera. Y bueno, tienes toda una variedad, y después incluso te venden figuras de autores reconocidos que, ya te digo, pueden tener un costo. Incluso con espejos que le dan profundidad. Sí. Es una pasada, ¿no? Tienen las figuritas de autor, por ejemplo, pues ya te digo, no te bajan a lo mejor de 400 euros, una cosa así, 400, 500 euros, lo cual es un precio bastante. Entonces, esta afición ahora nueva que la gente la está retomando es importante, y después está teniendo también una participación artística que le da, porque incluso ahora hay tendencias de figuras muy realistas que incluso las llegan a elaborar, fíjate tú, con impresoras de estas 3D, Sí. y hacen el modelado incluso telemáticamente, lo cual es un tema más industrial, pero bueno, pero no deja de ser una artesanía En también. Portales ha habido de todo, hasta incluso hasta la princesa del pueblo la han puesto. Incluso hay un cambio también de tendencia, es decir, a hacer belenes con típicos canarios, es decir, Sí. Bueno, eso siempre ha existido también, Sí. Felipe, sí. El adaptarlo al sitio donde... Y de hecho, por ejemplo, que yo te hablaba de don Ezequiel, es Sí. canario total, ¿entiendes? Tiene ¿no? escenas propias, las vestimentas y todo, la vestimentas banda esperancera. están ataviados Y los como- motivos también. Y son canarios puramente. Y eso ha sido una adaptación, por eso hablamos, por ejemplo, de belenes hebreos, que son los que rememoran precisamente esa estética hebraica o judeocristiana, y después, sin embargo, hay belenes adaptados incluso a las regiones. Cada región, sí. Hay ataviados al estilo catalán, o ya te digo, o estos, por ejemplo, que hablábamos que son napolitanos, por ejemplo, pues son vestimentas del siglo XVIII con una serie de obras de arte. Sí. Pero está bien que se fomente eso. Sí. Y después también que por parte de estas asociaciones belenísticas, en la que está, por ejemplo, en la Orotava también tiene un rutómetro muy importante, y ya también los belenes han evolucionado y se han hecho con toda esta parafernalia similar al que utilizaba San Juan de Dios, incluso con piezas de más valor, porque ya te digo, las primeras que vinieron fueron esas de Olop, que también eran un poco industriales porque se sacaban con moldes y las podías ver en distintos sitios. A esas primero tuvieron acceso sobre todo las entidades religiosas. Hay muchos belenes también en las iglesias, en el Cristo, por ejemplo, o antes en el atrio de la catedral también se montaba, pero ya era de tamaño natural. El nacimiento también, el misterio del nacimiento. Entonces, empezaron, ya te digo, con estas piecitas de Olop, después se generalizó a partir de los años 90 el tema de la artesanía venida de Murcia, el hebreo, que es con lienzos encolados, que es muy común de ver, y incluso intenta rememorar precisamente esa estética de la época de Jesucristo, de Belén y de Jerusalén. Y después hay otros que son adaptados, y ya te digo, y estos, por ejemplo, más refinados, que son napolitanos, que incluso había aquí grandes familias que los importaron en su época, en el siglo XVIII, como ya te digo, en la casa Lercaro, por ejemplo, en La Laguna, pues tienen un ejemplo de eso. Y hay toda una variedad que incluso ahora se está viendo enriquecida, ya te digo, por incluso imagineros que se están dedicando como salida también, porque económicamente les renta a elaborar estas piezas y a venderlas. Y es una ventaja también porque de alguna manera recuperamos esta tradición que se estaba un poco diluyendo, y que yo en mi casa sigo colgando los tres reyes magos, no pongo a Papá Noel. Los pelos como tacha, escucha. Ha sido
Es que la música, hay que recordar a don Fermín Cedrés, estamos hablando de Tejina, estamos hablando de una de las canciones populares dentro del amplio espectro hispano más conocidas, y que lógicamente es un villancico que nos identifica a todos los canarios. Estamos terminando el apartado con Juan Manuel. Y tú date cuenta, Felipe, también y Pepe, de lo importante que es. Porque claro, todo esto viene de... Bueno, el primer belenista fue San Francisco de Asís, que ¿Sí? fue fue el primero que configuró de alguna manera una escena y un poco se adelantó a ese concilio de Trento en el que la Iglesia intentó catequizar mediante las bellas artes, tanto la escultura como la pintura, y representarlo. Y es una manera de catequizar porque esto le llama la atención a los niños. Y el que desde pequeñito, y a mí me marcó, de hecho, te lleven, a ver, a mí me llevaban, bueno, yo colgué una foto en el chat que nos vemos con un Renault 10 que está mi madre, mi padre y mi hermano, y eso, estábamos por fuera de San Juan de Dios, íbamos a ver el Belén. Yo tengo una con mi padre en un Cinca 1500 que también tenía. Y entonces, quieras que no, esto ya te condiciona, porque tú, de tierna edad, ver esa representación plástica del nacimiento de Cristo, y si encima te la hacen elaborada como era la de San Juan. Pues mira, nosotros reivindicamos que yo sé que todo el mundo, bueno, por dinero, por cuestión de tiempo, por lo que quieran ustedes, pero que no falte nunca el nacimiento mínimo, por lo menos la Sagrada Familia, porque no sé, cada uno puede verlo como quiera. Yo conozco gente que me dicen, a mí en mi casa, desde que yo nací, me digo a chicos que tienen ahora 12, 13, 14 años, no tenemos nacimiento, solamente es el árbol nada más. Yo tengo, fíjate, y es una pena, la verdad. Yo tengo uno de figuritas que son murcianas, de estas, de lienzos encolados, hebreos, y ya no lo monto por espacio, ¿no? Porque desde que falleció mi suegro, porque parece que no, también las Navidades es una época pasa que el ver las sillas, el ver las sillas vacías, pues te hace también un poco de daño, ¿no? Un poco te afecta un poco sentimentalmente. Entonces yo dejé de montarlo y así todo intentado no perder, porque claro, era costosísimo, montaba unas burras, tenía que montar toda una infraestructura en el comedor, a veces mi mujer también se enfadaba por el tema y entonces al final ahora lo que tengo es uno en talla de madera que es solamente el misterio del nacimiento, y que lo pongo en una mesa. Y después a mi mujer le ha dado por los cascanueces estos, que a mí si hay una cosa que me... Mira, yo el tema de los uniformes y el tema militarista le he cogido... Ya pasó la historia. Ya... Oye, pero a ver, yo represento la otra parte también anglosajona. Son bonitos, los cascanueces, eso. Cuando los vi yo, precioso. Es más bien de influencia alemana y es por la historia de una niña que le hacen un cuento. Pues pero mira, yo he estado 37 años de uniforme y llega un momento que dices tú, mira, mi niño, por eso te lo decía. Cuando me hace desembalar y bajar del altillo todos esos cascanueces, ya me pongo de los nervios. Oye, bueno, hacemos el alto y enseguida volvemos ahora con tradiciones y nos vamos a ir a buscar los elementos para hacer nuestro Belén particular, ¿eh? Venga.